Enfermedad renal crónica, creo. Ya. Ya, entonces vamos a empezar a compartir la clase. ¿Empezaron a grabar ya? ¿Ya grabaron? Sí, Doc, ya está. 3 segundos. Ya. Listo. Y se fue mismo de la clase la chica Garcés. Se fue de la clase, ¿no? Ya se enojó, creo. Creo que se le fue el internet. Se fue la luz. El internet, Doc, sí sabe pasar, no sea mal. Sí, Doc, sí sabe pasar. Y a mí eso se me va a mí también el internet. Entonces, no pasa, vean, no sean así, el internet ya es más fijo que la luz. No, Doc, sí se sabe ir. ¿Dónde vivirá María Garcés? A ver si vive en un ranchito. Bueno, chicos, a ver. De chiste a chiste, pero le avisan nomás que tiene un punto menos en prerequisitos, ¿ya? Por salirse de la clase. Bueno, entonces vamos a ver la tasa de filtración glomerular. Bueno, ya habíamos visto, me parece, hasta el estadio 2, ¿no es cierto? Hasta ahí revisamos. Y les decía que tienen que ustedes tomar en cuenta que el grado 1 y grado 2 de enfermedad renal crónica determina el diagnóstico de enfermedad renal crónica siempre y cuando haya anormalidades estructurales, porque no cumple el criterio de la anormalidad funcional, que es una tasa de filtración glomerular menor a 60. Y luego tenemos hacia abajo, ¿sí? La tasa de filtración glomerular va con el estadio grado 3, que va desde 59 a 30, o de 30 a 59, y se subdivide en 15 puntos cada una, ¿sí? De 45 a 59 es grado 3A, se considera como una disminución moderada o leve. Y de 44 a 30 es de grado 3B, que es moderada o severamente disminución moderada a severa. Esto de los términos son importantes porque la orientación en el tratamiento, una vez diagnosticado, el tratamiento también va orientado de acuerdo a cada uno de los estadios. Luego tenemos la enfermedad renal crónica en grado 4, que habla de una tasa, o que se expresa como una tasa de filtración glomerular de 29 a 15 ml minuto, o yo les decía que con fines pedagógicos vamos a hablar en porcentajes, ¿no? De 29 a 15%. Esta es una tasa de filtración glomerular ya severamente disminuida. Y finalmente, el grado 5 de enfermedad renal crónica, que la clasificación es con una tasa de filtración glomerular menor a 15 ml minuto, y es lo que consideramos ya falla renal, y usualmente son estos pacientes los que ya necesitan de una terapia de sustitución renal, como hemodiálisis, trasplante renal o diálisis peritoneal, ¿sí? Estos estadios sí les pido de favor que se aprendan esa tablita de memoria. Conforme más utilicemos, va a ser más fácil ir recordando, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, cada estadio más o menos abarca 30 puntos. Si el grado 1, más de 90 es el inicial. Miren que el grado 2 abarca 30 puntos, podemos decir de 60 a 89, ¿no es cierto? Son 30 puntos, de 60, menos de 90 hasta 60, de 60 a 89. El grado 3, como ustedes ven, es de 30 a 59. Y se subdivide en 15 puntos cada uno, 30 a 44, 45 a 59. El grado 4, asimismo, es de 15 puntos, de 15 a 29, y el grado 5 menor a 15. Entonces miren que aquí los tres primeros grados se diferencian por 30 puntos, pero la subdivisión de grado 3D y grado B son de 15 puntos, el grado 4 y el grado 5 son de 15 puntos. ¿Sí?
Entonces, así es un poquito más fácil darse cuenta, ¿sí? 90, 60, 89. Luego van a hablar de 50, vamos a decir 90, 89 a 60, 59 a 30, el grado 3, 29 a 15, grado 4, y menos de 15 el 5, y el grado 3 le dividen 59 a 45, 44 a 30. Sí está, es fácil, pero al principio van a tener que memorizar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque, ¿o de dónde va a salir esto? Ya saben, sea de la fórmula de Cockcroft-Gault, que ya les enseñé, ya practicamos, ya saben cómo calcular, que es la forma más fácil, pero y aunque tiene un grado de diferencia con la realidad un poquito alto, hasta de 10 puntos, es la fórmula que sigue siendo avalada por las guías Caligo como útil para el manejo del médico general, como debieron haber leído ustedes en la guía, ¿sí? Y también con estas fórmulas podemos obtener desde las fórmulas electrónicas con CK de EPI o con MDRD, ¿de acuerdo? Luego tenemos el segundo tipo de clasificación, que decíamos que además del grado de la función renal, de la tasa de filtración, tenemos que utilizar la albuminuria, ¿no? Entonces tenemos, bueno, el tercero ya, acuérdense, el primero es la causa, el segundo es la tasa de filtración glomerular y el tercero es la albuminuria. Y les decía que en nuestro medio la albuminuria se puede solicitar, no todos los laboratorios realizan, no siempre va a ser fácil, además es más costoso, pero nosotros podemos utilizar un equivalente a albuminuria como es la proteinuria. Y la albuminuria se clasifica en tres categorías, A1, A2. El A1 es una albuminuria normal, ¿sí? Normalmente se considera como valor normal la albuminuria de 20 a 30, ¿sí? De 20 a 30 eh, miligramos en 24 horas, ¿sí? Y entonces esta albuminuria, si es que es menor a 30, se considera normal o levemente incrementada porque está superior a 20, ¿no es cierto? Si está a 25, 28, 29 o 30, se le considera levemente incrementada. Y obviamente si está menor a 20 es normal. Entonces la categoría 1 es menor a 30. La categoría A2 va de una albuminuria de 30 a 300. La categoría 2 va con una albuminuria de 30 a 300, ¿sí? Miligramos en 24 horas. Y la categoría 3 es una albuminuria mayor a 300. Si yo digo que mi paciente tiene una albuminuria de 30, ¿en qué estadio está Paula Trujillo? ¿En qué grado de albuminuria está Paula? Doc, si tiene 30 y Sí, dijimos que lo normal es de 20 a 30, yo digo que está en A1. No, está en grado 2, A2, porque es de 30 a... de 30 a 100, Doc. ok. ¿Aló? Bien y mal. Está en estadio A2, en 30, pero el estadio A2 va de 30 a 300. ¿Sí? Y dije 100, sí, perdón, es de 30 a 300, sí, Doc. Ya. Entonces, muy bien. Miren, esto es importante para que no se confundan en los exámenes, ¿no? El estadio A1 es menor a 30 miligramos en 24 horas. Menor a 30 significa 29, no 30, ¿sí? Y el estadio A2 es, voy a compartir, que deje de compartir. Y el estadio A2, miren, eso os digo, ¿no? El estadio A1 es menor a 30, eso significa 29, ¿sí? Y el estadio A2 es de 30 a 300, de tal manera que si nosotros tenemos un paciente con una albuminuria de 30 miligramos en 24 horas, entonces está en estadio A2, ¿de acuerdo? Y el estadio A3 es albuminuria mayor a 300. ¿Qué quiere decir eso? 301. Entonces, si yo les digo un paciente tiene albuminuria de 300,
entonces se encuentra en estadio A2. Y si digo 301, está en A3. ¿De acuerdo? Sí está claro, porque si no aquí en el cuadro parece que se repite el número y se cruzan los estadios, ¿no es cierto? Entonces, este cuadro es A1, es hasta 29, este es hasta 300 y este es desde 301. ¿Sí? Ahora, cuando se puede también medir los niveles de creatinina en orina, podemos sacar una tasa de albuminuria-creatinuria, o sea, dividiendo la albúmina para la creatinina menos 1%, ¿sí? Entonces, esta tasa de albuminuria-creatinuria tiene que ser menor a 3 en el estadio A1, si es que medimos en miligramos por milimoles, ¿no? Aquí usualmente nos van a entregar en miligramos gramos. Entonces va a ser menor a 30, 30 a 300, más de 300. Facilito los mismos valores de referencia. Esto también deben saber de memoria, ¿sí? Y se clasifican clínicamente como normal o levemente incrementado, moderadamente incrementado y severamente incrementado, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que les decía es que cuando un paciente presenta, o sea, en nuestro medio ustedes no van a tener albuminuria, sino proteinuria. Y cuando nosotros mandamos a medir proteinuria de 24 horas, el valor normal de proteinuria aquí es de 140 miligramos en 24 horas o hasta 140 miligramos en 24 horas. Entonces, el A2 va a ser de 141 a 500 y el A3 va a ser mayor a 500. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Doc, una consulta. Sí. En relación a la tasa de albúmina con creatinina, Doc, o sea, esos menor a 0,3 y menor a 0,30, ¿es el rango que tiene que estar aproximadamente para que forme parte del grupo A1? ¿O...? Menor a 3. Sí. O sea, por ejemplo, si tú mides albuminuria y creatinuria y tú divides la albuminuria para la creatinuria, te sale un valor. Ujú, ¿Sí? ujú, Sacar ese valor te va a salir 1, 2 y hasta 3. Eso es normal. ya, Y si está en A1, ¿sí? Y si la ya, albuminuria, mientras más albuminuria tengas, ¿no es cierto? Mientras el numerador incremente, entonces el resultado va a ser más alto. Entonces, mientras más albuminuria tengas sobre la creatinuria, por ejemplo, es más de 30, ya está en estadio A3. Pero esto es cuando se mide en miligramos la albuminuria y en milimoles la creatinina. En cambio, en nuestro medio lo que se mide es en ya, miligramos gramos. Por gramos, eso ya. nos manejamos por lo mismo, ¿sí? Entonces, una Ya, estadio A3 es igual a una tasa de excreción de albúmina en miligramos por 24 horas mayor a 300 o equivale a un ratio, una tasa de albuminuria-creatinuria mayor a 300 miligramos gramo, ¿sí? ya, Doc, gracias. Estos solo son en diferentes medidas. Esto en miligramos milimol y esto en miligramos gramo. Mucho más manejamos en el país miligramos gramo y los miligramos de 24 horas si es que hacemos albuminuria. De lo contrario, bueno, de lo contrario, nosotros nos manejamos con proteinuria de 24 horas. Y les iba a decir que muchas veces se utiliza el término microalbuminuria. No sé si ustedes han escuchado que por error se usa el término microalbuminuria. El término microalbuminuria está mal empleado, porque no existe una microalbúmina y una macroalbúmina. La albúmina es una sola. Entonces siempre hablen como albuminuria. Y eso también dice la guía, ¿no? Ya prohibido utilizar el término microalbuminuria. No existe la microalbuminuria. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos una Doc, tabla. ¿Sí? disculpe, se arregló mi internet. Al inicio no me pude conectar porque Hola, tenía problemas de internet, pero sí me conecté hace como 10 minutos. María Garcés. Sí, Doc, ¿Eres tú? disculpe. Ah, ya, ya. Ujú. Ya tienes internet, ya te regresó Ya la se, luz. ajá, ya se arregló. No, se dañó el internet, no sé qué le pasaba y no podía conectarme bien. Ya por ahí tus defensores decían que se le fue la luz, que vive en un ranchito, que ni sé cómo, que ni sé cuánto. No valía el internet solamente, Doc. Pero ya se arregló, entonces ya está bien desde hace rato ya. Ya, bueno, solo Ya, 0,5 menos. disculpe. En vez de 1 menos, 0,5.
No, sí, lo intenté, pero es que esto a veces se daña, ya no es mi culpa. Ya, bueno. Ya, gracias. A ver, María, tú contigo mismo vamos a seguir la Ya, clase dígame. aquí. Entonces, no, ya habíamos analizado, ¿no es cierto? Mira, el grado de de esta columna de acá, que también le llamo de las Y, estamos con los grados de insuficiencia renal crónica de acuerdo al daño funcional, ¿no es cierto? De grado 1 a grado 5. Y acá en el otro eje de las X, en la parte superior, tenemos el grado de albuminuria, ¿sí? Entonces, María, tú vas a encontrar en la guía, acá digo, o ya viste de lo que has chequeado, un montón de estas tablas, ¿no es cierto? Estas tablas que tienen estos colores nos sirven para evaluar muchísimas cosas en el paciente con enfermedad renal. Ustedes deberían tener, ustedes deberían tener una fotito de esta tabla, un recorte de esto y pegado, plastificado en el escritorio de su medicatura rural, ¿sí? Porque esto les va a indicar muchas cosas. Entonces, María, si yo te digo que tengo un paciente con una tasa de filtración glomerular de 45 ml minuto, con una albuminuria de 300 miligramos por gramo, ¿en qué sitio le vas a colocar si cruzas los dos datos? Vamos a empezar a aprender a manejar la tabla. Ya, es en un paciente que tiene un riesgo alto de presentar. No, eso no todavía. Solo primero vamos a orientar. ¿En qué daño funcional está? ¿En qué estadio del daño funcional con 45 A ml ver, minuto? en el daño funcional está en grado 3A, porque está en 45. Estamos Ujú. aquí, ¿no es cierto? Ajá, Entonces, mire, tú vas a ubicar a tu paciente que tiene una tasa de filtración glomerular de 45 ml minuto, un daño leve, a una disminución de la tasa de filtración glomerular leve a moderada, ¿sí? ajá. 45. ¿Y la albuminuria en cuánto dije? 300 es en el A2. Perfecto, entonces tú cruzas este dato, el grado 3A, y aquí se cruza con el A2, ¿sí? Y significa que tiene un alto riesgo de presentar enfermedad renal crónica. Exacto, entonces miren esta tablita, primerito nos indica la clasificación. Dice, este paciente está con enfermedad renal crónica, grado 3A a 2. ¿Y qué nos faltaría para completar la clasificación, María? El tiempo de evolución. No, el tiempo de evolución, recuerden, verán, no Más de vayan. 3 meses. El tiempo de La evolución. causa, Bob. Exacto, la causa. No vayan a confundirse. El tiempo de evolución nos sirve para establecer el diagnóstico, no para clasificar. Entonces, una vez que tú diagnosticas al paciente con enfermedad renal crónica y ya estableciste el diagnóstico con el tiempo de evolución, entonces pasas al segundo paso, que es la clasificación. Y para clasificar necesitas la causa, el daño funcional y el daño estructural, ¿sí? Y estamos ubicados aquí en este color tomate, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ya, una vez que, gracias, María, ya hemos abusado de tus conocimientos. Ahora, lo que vamos a hacer, el siguiente paso, y en cada una de las tablas que ustedes van a ir encontrando en la guía que digo, son como unas 3 o 4 tablas nomás. Esta tablita nos va a servir, miren, para establecer un pronóstico de este paciente y un pronóstico de la enfermedad renal crónica de acuerdo a las categorías. Y miren cómo ha caído en el color tomate. ¿Qué significa eso? Lo que ya nos estaba diciendo María, ¿no es cierto? Que el color tomate, ustedes ven acá abajo, significa que este paciente tiene alto riesgo, ¿sí? Pero alto riesgo ¿de qué? ¿Quién me puede contestar? ¿Alto riesgo de qué es? La guía nos dice, ¿es un alto riesgo para qué? Diana. Diana Ayala, también se dañó el micrófono. Sí, Doc. Tiene un alto riesgo para contraer enfermedad. No, ¿qué dice la guía?
La enfermedad ya está instaurada, ya está ahí. Creo que es un alto riesgo de padecer insuficiencia renal, o sea, de llegar a la Vayan a insuficiencia y la diálisis. falla. No, porque ya tiene insuficiencia renal crónica. ¿Qué dice Paula? ¿Dónde está? Doc, Paula, yo, Sí, Paula Nicole Trujillo. ¿Hay más Paulas? o sea, Paula. ajá, hay Paula, Paula y Paula. Paola. Doc, ¿no es un alto riesgo de complicaciones? ¿Me estás preguntando o me estás contestando? Le estoy contestando, perdón, Doc. ¿Alto riesgo de qué? De complicaciones. No. Carlos Andrés. eh, de falla renal. No, eso les digo, la falla renal crónica, la enfermedad renal crónica ya está. A ver, perdón, ¿a qué te refieres con fallo renal, Carlos Andrés? Puedes estar en la razón. ¿A qué te refieres fallo renal? Por ejemplo, nos hablaba de que debajo de G5, debajo de menor a 15, ya había una falla renal. Y eso Perfecto, esa es la respuesta. Muy bien. Cuando estos pacientes, el color que nos indica estos pacientes, este cuadro, es que estos pacientes tienen un alto riesgo de llegar a diálisis, ¿no? A necesitar una terapia de sustitución renal. eh, y obviamente entonces de llegar al estadio 5 acá, a fallo renal, ¿sí? Porque la gran mayoría de pacientes que están en fallo renal están en diálisis. Pero miren ustedes cómo tenemos muchos pacientes, por ejemplo en la consulta externa tengo muchos pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 15 ml minutos, es decir, en fallo renal, pero aún no están en diálisis, están en fase predialítica. Entonces, el concepto real para esto, el concepto verdadero es que el riesgo o el pronóstico que generan estos colores es el riesgo que tiene el paciente para llegar a diálisis. Entonces, miren, el paciente con grado 3 menor a 15 ml por minuto, con grado 5, perdón, menor a 15 ml por minuto, aunque tenga proteinuria, albuminuria normal, tiene un muy alto riesgo de llegar a diálisis. ¿Sí? Y miren también cómo un paciente que tiene una disminución leve a moderada, digamos que tiene 59 ml por minuto, ¿sí? De tasa de filtración glomerular y no tiene nada de albuminuria, este paciente, ¿no es cierto? Este paciente tiene un riesgo moderadamente incrementado, ¿sí? Para llegar a diálisis. Pero el mismo paciente, aunque mantenga una buena función renal, si es que empieza a presentar albuminuria o proteinuria importante, miren cómo pasa en el mismo estadio de un riesgo moderado hasta un muy alto riesgo de llegar a enfermedad, a terapia de sustitución renal con diálisis. Y obviamente los pacientes que están en enfermedad renal crónica grado 1, grado 2, es decir, con una muy buena función renal y sin proteinuria, pero tienen algún daño estructural, ¿no es cierto? Los pacientes con quistes renales tienen bajo riesgo, pero siempre está el riesgo potencial de ir incrementando hacia la derecha, si es que no se controla la pérdida de proteínas hacia la derecha, o hacia abajo, si no se controla la funcionalidad o el riesgo de progresión de daño renal. Sí está claro, chicos, sí, esta tabla van a manejar toda la vida y yo hasta ahora como especialista igual tengo que manejar esta tabla con mis pacientes porque luego ustedes van a ver no solo, yo ya sé que el paciente tiene riesgo, alto riesgo, aquí yo tengo que identificar factores de riesgo y luego ya van a ver con esta misma tabla yo tengo que saber quiénes tienen que ser referidos al nefrólogo, porque recuerden que esta guía, la guía CADIGO de enfermedad renal, es una guía hecha no para nefrólogos, es una guía hecha específicamente para médicos generales, para médicos que tienen que estar encargados de los pacientes de enfermedad renal crónica en estos estadios, ¿sí? Y entonces esta tabla luego nos va a indicar en qué estadio yo tengo que mandarle al nefrólogo, o sea, pedir interconsulta, y aquí nos está indicando qué pronóstico tiene el paciente,
También va a haber otra tabla que nos va a indicar cuántas veces al año yo tengo que visitar ese paciente o pedirle que vaya a mi consulta. Es decir, estas tablitas nos van a servir para tomar muchas decisiones clínicas y de seguimiento, ¿sí? Entonces yo necesito que ustedes la sepan muy bien esta tablita para que puedan identificar de forma adecuada a sus pacientes, porque además si yo sé que este es un paciente, por ejemplo, aquí, con grado 3A, con proteinuria con muy alto riesgo, yo tengo que trabajar mucho en este paciente en controlar dentro de mi tratamiento los factores de riesgo para que este paciente regrese acá y si es posible suba un escalón en el grado de función renal. Recuerden que la enfermedad renal crónica es una enfermedad, vamos a decir las características, cada uno vamos a decir las características, ¿sí? Vamos a ir en orden. Marco Antonio Carrión. No estoy en orden. Sí. Bueno, en la tabla que estábamos viendo, ¿hay alguna probabilidad, o sea, de que, por ejemplo, avance a un estadio y se pueda retroceder o algún factor que, o sea, que altere o sea, que nos haga a nosotros pensar como médicos generales, por ejemplo, de que hay una elevación de las proteínas, por ejemplo? A esa parte mismo, justo voy este momento, Patterson. Esta era mi idea ahorita de hacerles, de hacerles notar y que se den cuenta cómo funciona la evolución de la enfermedad. Entonces, vamos, Andrea Costa. Vamos, Andrea. Las características de la enfermedad renal crónica. Es una enfermedad, primero, con tiempo de evolución de ¿cuánto? ¿A qué se considera crónico? ¿Qué tiempo necesitas para diagnosticar la enfermedad renal crónica? Bueno, decía que se tenía que tener más un tiempo más de 3 meses, Doc. Perfecto, muy bien. Entonces, la enfermedad renal crónica es una enfermedad crónica de más de 3 meses. Primera característica, ¿cierto? Sí, Que Doc. puede tener, ¿qué tipo de daños nomás, Carlos Andrés? ¿Qué daños puede tener la enfermedad renal crónica? Dime un tipo de daño. Puede ser estructural o funcional. No, solo un hito. En la filtración y estructural, por ejemplo, en la que se ve en la albuminuria, en la proteína. Solo un daño. Ah, perdón. ¿Cuál es? Dime un daño. Daño Daño funcional en la filtración. funcional, muy bien. ¿Cómo evalúas, Carlos, el daño funcional? En la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo evalúas la tasa de filtración glomerular? Por medio de las fórmulas que ya habíamos visto, y está en una persona adulta normal es mayor 90 a 120. ¿Qué fórmulas puedes usar, Carlos? Carlos, ¿qué fórmulas? La Grau y la normal, que es la proteína sérica sobre, no, por el volumen. Sí estás bien. Quiero que digas la de Cockcroft. ¿Cierto? Sí, Carlos, escúchenme, verán todos. Las fórmulas, entonces, disminución de daño funcional ¿y cómo evalúo el daño funcional? Con tasa de filtración glomerular. ¿Cómo evalúo la tasa de filtración glomerular? Acuérdense con creatinina sérica, ¿no es cierto? Y con dos tipos de fórmulas. ¿Qué fórmulas? Se llaman las fórmulas estimadas y las calculadas, ¿sí? Las fórmulas calculadas son las fórmulas estimadas o calculadas son las fórmulas que yo realizo y que estimo cuál es la tasa de filtración glomerular y puede ser Cockcroft-Gault y la que más utilizamos, CKD-EPI, que es la que más se acerca, ¿sí? Esas son las fórmulas estimadas o calculadas. Y luego tenemos las fórmulas que se acerca un poquito más de la realidad, que es la fórmula endógena, hoy muchos dicen la real, ¿sí? Tasa de filtración glomerular endógena. Esta tasa de filtración glomerular endógena es la que utiliza la creatinina urinaria, además de la plasmática, y es la que Carlos nos quería decir, la U por B sobre P, ¿sí? Carolina Alejandra, ¿qué otro daño se necesita como criterio
para poder diagnosticar de enfermedad renal crónica? Estructural. Estructural, perfecto. ¿Y cómo evalúas el daño estructural, Carolina? Podría ser por medio de algún estudio imagenológico. Muy bien, un estudio imagenológico en donde yo podría encontrar quistes renales, ¿no es cierto?, deformaciones, riñones pequeños, riñones atrofiados, qué sé yo, un solo riñón a un paciente. Dayana, Carolina, ¿qué otra forma para diagnosticar daño estructural? Mediante la albuminuria. Perfecto, mediante la albuminuria, que puede ser en un simple examen de orina o puede ser una colección de orina de 24 horas. Si no es albuminuria, es proteinuria. Diana Ayala, ¿qué otra forma de detectar daño estructural o qué otra opción o qué otro tipo de ejemplo para daño estructural? Tal vez biopsias. Sí, un daño histológico en una biopsia, muy bien. Normalidad histológica en una biopsia. Exacto. Karen Vargas, otra forma para ver daño estructural. Las anomalías de los electrolíticas. Anomalías de electrolitos o aminoácidos, les decía, ¿no es cierto? Es otra forma. Otra forma, Caterine, para diagnosticar un daño estructural a un paciente. Podría ser Doc en el sedimento, en la hematuria, podría ser la hematuria. Hematuria, porque la proteinuria ya hablamos, puede ser alteraciones del sedimento urinario, muy bien. Sí. Marco Antonio Carrión. Aquí, doctor, ¿puede ser también historia de algún trasplante que se realizó al paciente? Perfecto, antecedente de un trasplante renal, ¿sí? Entonces, estas son formas para determinar daño estructural. Ustedes van a aplicar todo esto en su paciente, miren, ¿no es cierto? Entonces, una vez que estamos diagnosticando, decimos es un daño estructural o funcional por más de 3 meses, ¿y qué característica tiene la enfermedad renal crónica? Y para eso es lo que estoy haciendo el ejercicio para regresar a la tabla. María Emilia, ¿qué característica tiene la enfermedad renal crónica que le diferencia de la aguda? María Emilia. No digan que se le fue el internet a la María Emilia. María Emilia. ¿Por qué no me avisan que no está? María Gabriela Garcés, ya hemos hablado mucho con María Gabriela. María Emilia ya tiene fuga, ¿no? Paola del Cisne. Dale, Aquí, Doc. Podría ser, o sea, primero sería por el tiempo de evolución y Ya dijimos todo eso. Ya dijimos por tiempo de evolución de más de 3 meses, daño funcional, daño estructural. ¿Y qué característica tiene la enfermedad renal crónica que le diferencia de la aguda? ¿Qué es qué? que es irreversible en relación a la, Perfecto, Paola. a la aguda. Ya, Doc. La enfermedad renal crónica es una enfermedad de más de 3 meses que representa un daño estructural o funcional y es irrecuperable, ¿sí? O irreversible. Ahora vamos a la pregunta que nos hacía Patterson, me parece, ¿no es cierto? Entonces, sí. ¿Quién? Estaba hablando Bien. con María Emilia. Me dice que está intentando hablar en el chat, pero que no se le escucha. O sea, que está intentando activar Se dañó el micrófono. Ya. Bueno. Entonces, miren, decíamos que el daño es estructural o funcional, más de 3 meses, y es una enfermedad irrecuperable o irreversible. Pero ahí va la pregunta para contestar la pregunta de Patterson, pero es irreversible, pero puede tener ciertos grados de recuperación u oscilación entre los estadios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene hacia mí con una historia de 10 o 15 años de diabetes o de hipertensión arterial, ¿no? Viene con una creatinina de 3.4, se aplica en forma de Cockcroft-Gaul, digamos que nos sale una tasa de filtración glomerular de 25 a 28, ¿sí? Entonces, y viene con una proteinuria A3, es decir, con una albuminuria mayor a 300 miligramos por gramo, ¿sí? Entonces, este paciente está en estadio grado 4 a 3 con diagnóstico de enfermedad renal crónica.
Si yo empiezo a trabajar en este paciente y empiezo a mejorar sus niveles de glucosa, que sean más estables, a corregir sus niveles de hipertensión arterial con antihipertensivos, y aprovecho y utilizo dentro de los antihipertensivos también fármacos que son antiproteinúricos, y logro controlar su proteinuria, y este paciente, de pronto la creatinina de 4.3 o 3.4, me parece que les dije, digamos que empieza a bajar a 2.5, luego de unos 2 meses a 2, luego de unos 4 meses de tratamiento se queda estacionada la creatinina en 1.8, yo vuelvo a hacer una tasa de filtración glomerular, y esa tasa de filtración glomerular está en 45 o en 44, para no ser muy bruscos. Entonces este paciente de grado 4 ha subido a grado 3B, ¿sí? Casi grado 3A. Y como estoy utilizando fármacos antiproteinúricos, he controlado mejor la diabetes, he controlado mejor la hipertensión, de pronto ya me aparece con una albuminuria ya no mayor a 300, sino de 30 a 300, entonces está en estadio A2. Entonces miren, entre los grados, y luego de unos 4, 5, 6 meses de tratamiento, mejoro, y esa creatinina queda estacionada en 1.2, que me da una tasa de filtración de 45, el paciente se queda con albuminuria de 30. Entonces miren cómo yo he ido avanzando desde un paciente que le conocí en este estadio, en el que fui tratando su enfermedad, controlando los factores de riesgo, sigue con diagnóstico de enfermedad renal crónica, pero he logrado llegar a este estadio, es decir, sí he recuperado algo de función renal, pero no puedo, no es lógico, o no ocurre de todas maneras en que yo, por ejemplo, pueda llegar al estadio de acá en donde yo ya no tenga enfermedad renal para este paciente, ¿sí? Entonces, lo que sí hay estos movimientos entre estadios y estadios, ¿sí? Sea hacia abajo en la parte funcional o hacia la derecha en la parte estructural. Hay que tienen una buena tasa de filtración glomerular, pero tienen síndrome nefrótico y tienen proteinurias elevadísimas, entonces están en A3. Miren que está en tomate, ¿no? Con un alto riesgo de llegar a diálisis este paciente. Y si yo controlo la proteinuria, voy a manejarme en este punto y puedo llegar acá. Pero si ese paciente pasó más de 3 meses con proteinuria y se encuentra con tratamiento para controlar esa proteinuria, es un paciente con enfermedad renal crónica. Va a estar en el grado 1, pero ya no a 3, sino a 1, y pasó de un alto riesgo de llegar a diálisis a un bajo riesgo de llegar a diálisis en algún momento de su vida. Si está claro, chicos, entonces es una enfermedad irrecuperable, irreversible, pero modificable dentro de sus estadios. Ese es el diagnóstico completo de enfermedad renal crónica. ¿Dónde me quedé ahora? Patterson, entonces dime tú, ¿cuál es el diagnóstico completo? ¿Qué es la enfermedad renal crónica para ti? Completo. Ya, Doc. Entonces, según esto sería, a ver, la enfermedad renal crónica sería una enfermedad de larga data, mayor a 3 meses, de característica irreversible según la tabla. ¿Qué más? Yo le diría mejor, de otra manera, empecemos con los otros términos, no con el tiempo de evolución. Estás viendo bien. Con las anormalidades funcionales y estructurales que habíamos mencionado. Exacto. Entonces, la enfermedad renal crónica es una anormalidad estructural y o funcional de más de 3 meses. ¿Qué más? De característica irreversible. Irrecuperable o irreversible, pero ¿quién le ayuda? Paula, ayúdale. Doc, lo que dijimos ahorita, que en algunos casos puede ser modificable dentro de sus estadios. Exacto, ese es el concepto completo de enfermedad renal crónica, ¿no? Un daño estructural y o funcional del riñón, pues no estamos hablando de enfermedad renal, un daño estructural y o funcional del riñón de más de 3 meses de duración, de características irrecuperables o irreversible, pero modificable dentro de sus estadios. ¿De acuerdo? Vamos, Richard, repite todo el concepto de enfermedad renal crónica.
A ver, Doc, la enfermedad renal crónica es una alteración estructural mayor de 3 meses, que ya esta va a ser, o sea, es irrecuperable la función y que puede ser, y puede haber un cambio en alguno de sus estadios. Sí, pero modificable dentro de sus estadios, ¿no? Muy bien, entonces miren, este concepto engloba toda la enfermedad, ¿sí? Y ya luego se van complementando, si ustedes van a revisar cualquier literatura, se van complementando en los libros que dicen que usualmente corresponde a enfermedades sistémicas, ya cuando se va a ver la etiología o la causa, que nosotros también ya veremos en nuestro medio, y van ampliando de esa manera, ¿sí? Entonces, Disculpa queda... una consulta. Sí, claro. ¿Existe algún tiempo definido en el cual se le pueda, o sea, a un paciente que ya se le da tratamiento antiproteínico, ¿existe algún tiempo en cual se le tenga que volver a repetir los exámenes para ver si ha mejorado o si sigue, o sea, o si tiene progresión de la enfermedad? Sí, justo esta tablita también te va a servir para saber, de acuerdo a dónde en el estadio en que se encuentra el paciente, te va a indicar si tienes que hacerle un chequeo una vez al año, 2 veces al año, 3 o 4 veces al año, ¿sí? Para hacer el seguimiento del paciente. Ya, doc, gracias. Muy bien. Entonces, miren la importancia de la tabla, ¿no? Y lo que decía, la importancia de que ustedes tengan de sus guías, saquen esta tablita, le impriman, le plastifiquen y le tengan bajo su escritorio, de tal manera que cuando tengan que atender un paciente de nefrología, primerito ya saben que de los 10 pacientes que van a ir por una consulta de nefro, 8 van a ser enfermedad renal crónica, y entonces en esos 8 les va a servir a ustedes aplicar su clasificación, ver en qué sitio se encuentra su paciente, ya van a saber el pronóstico de ese paciente, ya aprenderemos a tratar a ese paciente y luego a ver cada qué tiempo debo vigilarlo y luego cuándo debo mandarle al nefrólogo para que maneje a ese paciente ya como especialidad, ¿sí? No. Entonces, sí. Ah, pues ya. Verá, ¿puede regresar a la tabla? A ver, Patos. Mira, bueno, partiendo de aquí, por ejemplo, si yo le hago el examen a un paciente, ya me ubico dentro dentro de esta tabla, ya, y, o sea, como yo tengo que analizar básicamente lo que es la albúmina, ¿hay algún factor exógeno que me altere este resultado si yo pido el examen o algún factor que altere el examen propiamente dicho, o sea, que yo tengo que hacer o no? Sí, por ejemplo, si tú mides albuminuria o proteinuria de 24 horas de un paciente que esté en crisis hipertensiva, le vas a encontrar altísima esa proteinuria. Entonces hay algunas cositas que se van aprendiendo en el camino, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando evalúo un paciente de enfermedad renal crónica, yo el primer día, aunque muchas veces ya vienen hasta con tasa de filtración glomerular, yo no les digo todavía en qué estadio se encuentran, ni empiezo a hacer un plan de tratamiento en el estadio que está ese día cuando tengo cosas que arreglar, ¿sí? Yo, por ejemplo, a mis pacientes les digo, miren, usted está con enfermedad renal crónica, la buena noticia es que hay cosas que arreglar. O sea, cuando hay cosas malas en el paciente, eso es bueno para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo encuentro un paciente en este estadio grado 3BA2, por ejemplo, ¿sí? Y encuentro que este paciente está hipertenso, o sea, no está bien controlada la presión arterial. Eso es malo para el paciente, pero es bueno para mí y también para el paciente porque sé que cuando yo corrija esa hipertensión arterial, cuando yo tengo cosas que hacer con ese paciente, sé que puedo ir mejorando hacia la izquierda o hacia arriba, ¿sí? Entonces, si es un paciente con crisis hipertensiva y no tiene proteinuria, no le voy a pedir porque la proteinuria va a estar elevada y de ley me va a colocar en el A3, que va a ser diferente que cuando yo controlo esa hipertensión arterial, manejo esa hipertensión con fármacos, con medidas dietéticas, y luego de un mes o 2 meses vuelvo ahí sí pido una proteinuria cuando la presión ha estado controladita y es probable que la proteinuria esté por aquí o por aquí, ¿sí? Entonces, sí hay factores modificables y eso es lo que veremos, y ustedes en la guía también van a encontrar dentro de esas 25 páginas que les pedí, factores de riesgo. Existen factores de riesgo
para que se encuentran dentro de la enfermedad renal crónica, y esos son los que debemos controlar para hacer esas modificaciones dentro de los estadios, ¿sí? Entonces, eso recuerden. Imagínense que les llega un paciente con falla renal, con tasa de filtración menor a 15, quién sabe con A3, ¿no es cierto? Pero imagínense que ese paciente llega y está normotenso, no está hinchado, está orinando bien, la glucosa normal, todo está perfecto. Ustedes no tienen nada que corregir, ningún factor de riesgo que corregir. Entonces, esas son malas noticias para el paciente. Si yo no tengo nada que arreglar, no tengo esperanza de que esto por lo menos suba un puntito acá o por lo menos se haga hacia la derecha, ¿sí? Peor bajarle el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, si hay factores que modifican los exámenes, los resultados, pero que también, como les explico, la presencia de alteraciones que me obligan a tratar al paciente son una esperanza de que podamos movernos en regresión hacia arriba o hacia la izquierda dentro de la tabla. ¿Sí está claro? Bueno, chicos, yo creo que vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy. Luego hemos de continuar con analizando, vamos a seguir dentro de estas primeras 25 páginas de la guía y entonces la próxima clase que tenemos el día martes terminaremos analizando más acerca de esta enfermedad renal crónica, ¿sí? Y luego lo que yo quiero es que se distribuyan, María Emilia, no sé si ya les dice distribuir en grupos. Sí, Doc, ya nos distribuyó. Ah, ya. Entonces, la siguiente clase del jueves vamos a tener un caso clínico y espero que el primer grupo ya le pueda asignar esto el fin de semana. Sí, vamos a dar un caso clínico hasta el fin de semana y el primer grupo lo va a tomar, va a desarrollar y el jueves tal vez lo presentemos. ¿Sí? Sigamos estudiando las 25 páginas. Nos vemos entonces la siguiente semana. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Pase. Hasta luego. Hasta luego, Doc.